En la vasta extensión de la existencia hay muchas dimensiones, muchos universos, muchas tierras y por supuesto muchas variantes de todos nosotros en esas dimensiones. Dimensiones que no siempre coinciden con el tiempo, pues este no es un sendero lineal y siempre habrá momentos donde un evento o una decisión que sea tomada de forma diferente tendrá el potencial de dividirse en otra realidad y así contar una historia totalmente diferente a la que conocemos. Yo soy Striker Tennyson y te doy la bienvenida a otra historia alterna dentro de este canal. Esta vez voy a contarte sobre la realidad donde el plan original de Asmund fue cumplido con éxito. Y en lugar de que el Omnitrix fuera atrapado por un niño de 10 años, su mayor creación llegó a ser usada por la persona que él había elegido. Así que siéntate y ponte a pensar, ¿qué pasaría si...? Todos conocemos la historia de Ben Tennyson, un niño que a sus 10 años recibió un regalo muy especial desde el espacio, un objeto que atrapó un verano, y con el tiempo, este aprendería todos sus secretos. Y esta es una variable que resuena a través de más de una línea temporal. Sin embargo, aquel reloj no estaba planeado para él, sino para su abuelo, Max Tennyson, un humano que llegó a ser el mejor plomero de toda la galaxia. Pero, ¿y si el destino no cambiaba? ¿Y si los planes del primer pensador Asmund hubieran resultado como lo pensó desde el inicio? En este universo que visitamos hoy, el reloj simplemente siguió su curso, hasta llegar a colisionar cerca del campamento donde se quedaron los Tennyson en el verano que cambió sus vidas en miles de mundos. Pero aquí, ese evento ocurrirá de forma diferente. Los niños Ben y Gwen están asustados. Un meteoro cayó muy cerca de ellos, y si no fuera porque su abuelo reaccionó a tiempo, quizás ellos hubieran muerto. Aunque al pasar de los segundos, el miedo poco a poco se vuelve curiosidad, y es el abuelo Max el primero en acercarse al extraño objeto extraterrestre, notando cómo este se abre. No era un meteoro, más bien parecía un satélite. Lentamente acercó su brazo para tomar el reloj, pero entonces este inesperadamente saltó sobre su muñeca. Los tres están alterados, no entienden lo que estaba pasando. Sin embargo, él recuerda los rumores y chismes que escuchó en sus años como plomero. ¿Acaso este era el legendario Omnitrix? El anciano le pide a sus nietos que nos acerquen, y comenzó a inspeccionar el reloj con cuidado, hasta que accidentalmente presionó uno de sus botones, y el dial que tenía el aparato se levantó. Esto lo tomó desprevenido, pero con cuidado apretó la parte salida del reloj, y entonces sufrió una rápida metamorfosis. Dejó de hacer aquel viejo gordito para convertirse en una criatura hecha de fuego y roca ardiente, con un par de mini volcanes saliendo de sus hombros. Para ahorrarnos un poco de tiempo y ver cómo es que cambia de forma significativa esta historia, digamos que ocurre exactamente lo mismo que el del primer episodio, pero sin la parte del incendio forestal. Max, siendo fuego, piensa que se incendia. Los niños intentan apagarlo antes de que se dé cuenta de que no le pasa nada malo. El abuelo aprende un poco a cómo usar los poderes de fuego, pero sin exagerar como ven. Y ya después ocurrirían las peleas con los robots sacando de Vilgax, que Max Ben sería transformado en bestia. Y al final del día llegaría Papá Robot atacando a las personas del campamento y Max lo derrotaría usando a Diamante. Podría utilizar Ultra T, pero al ser su primer día con el Omnitrix, Max no sabría qué alienígenas tienen el reloj. Y ahora sí, llega el efecto mariposa, pues en sus peleas, Max se habría dado cuenta de que los robots estaban detrás del reloj, y esto le haría saber que esa situación pondría en grave peligro a las personas que estuvieran cerca de él, y no quiere que algo le pase a sus nietos, por lo que con todo el dolor de su corazón, se ve obligado a cancelar el viaje. Sus nietos tratan de convencerlo de que no lo haga, pero Max está decidido, y al día siguiente, todos están de regreso en Bellwood. Y sus hijos se molestan con él, más los padres de Ben. Saben que él estaba esperando con ansias ese viaje con su abuelo. Gwen por su parte está algo contenta. Ahora podría seguir con los planes originales que tenía en sus vacaciones, en lugar de irse de viaje por carretera junto al baboso de su primo. Max intenta explicar la situación, pero sus hijos le dicen que ahora está haciendo con sus nietos lo mismo que les hizo a ellos. Pero bueno, él ya lo decidió. Esto decepciona mucho a sus hijos, pero la verdad, no los sorprende. Pues como lo vimos en Fuerza Alienígena, los padres de Ben y Gwen tenían un poco de resentimiento por Max y Verdona, porque ellos estuvieron muy ausentes en sus vidas y no entendían la importancia del trabajo de su padre. De cualquier forma,
Max se despediría de sus nietos, y aunque Gwen está indiferente, Ben es el más afectado, así que se despide con melancolía y se va a su habitación mientras su abuelo se va en su camper, manejando directamente hacia el Monte Rushmore, con la intención de comunicarse con los plomeros y pedir alguna respuesta sobre ese reloj. Pero claro, si va a ser un objetivo constantemente atacado, lo mejor será averiguar en qué aliens puede transformarse y así aprender sus habilidades. Y así, Max haría algunas paradas en su viaje para usar el Omnitrix y aprender a usar sus transformaciones alienígenas, hasta que en uno de sus entrenamientos sería emboscado por un grupo de cazarrecompensas alienígenas que Vilgax había contratado para que consiguieran el Omnitrix para él. Pero si un niño de 10 años pudo hacerles frente, un plomero experimentado como Max también podría hacerlo. Además, como vimos en El secreto del Omnitrix, Tetrax sabía de la fama de Max, por lo que es muy probable que se revelara como el bueno desde antes y también ayudara a esclarecer la situación. Según investigué por mi cuenta, Tetrax sabía bastante sobre el Omnitrix, pues se la pasó investigando sobre el reloj cuando se enteró de que ese dispositivo era el mayor deseo de Vilgax. Así que aquí el viejo y el Petrosapien hablarían sobre el reloj y lo que es, acordando ir a buscar al creador del dispositivo para pedirle más respuestas. Y bueno, harían todo el viaje que vimos en la película, pero sin ninguna prisa ya que el Omnitrix no tendrá activado el modo de autodestrucción, por lo que irían al espacio, terminarían descubriendo que Asmuth aparentemente estaba en Incarsecon, rescatarían a Mayax y ella les dirá del malentendido, y al final los guiaría hacia Zenon sin tener ningún conflicto mayor. O bueno, al menos no uno que supieran, pues Vilgax los habría estado siguiendo desde que Tetrax lo traicionó, y sus computadoras detectaron que el Omnitrix iba con él. De cualquier forma, los héroes llegarían a la guarida de Asmuth con pocas dificultades, pues aparte del reloj, Max tiene habilidades como plomero, tal vez ya no tan buenas como en su juventud, pero aún tiene movimientos que le ayudan en el combate, y al final cuando lleguen con el amargado Asmuth, Max preguntaría sobre las dudas que tiene del reloj, y el Galvan le explicaría casi de mala gana toda la historia, de que creó el Omnitrix como una herramienta de paz y entendimiento entre diferentes especies, y que consideró que no había un mejor candidato para usar su mayor logro que aquel humano que llegó a ser un plomero legendario, y que su nombre resuena por todo el universo. Esto haría que Max empiece a estar un poco conflictuado. Por un lado, la halaga bastante que la mente más brillante del universo lo considere como digno de ser el usuario del artefacto tecnológico más avanzado de la galaxia, y normalmente no tendrá ningún problema en usar el reloj para ser un héroe y volver a ser un plomero como en sus años de gloria. Pero al mismo tiempo, el abuelo recuerda la decepción en los ojos de Ben cuando este tuvo que cancelar el viaje de vacaciones por el caso del Omnitrix. ¿Cuál es el sentido de salvar el universo si pierdes a tu familia? El ser un plomero le costó estar alejado mucho tiempo de la infancia y de la vida en general de sus hijos, y no está seguro de querer hacer ese sacrificio otra vez, pero ahora lo que se estaría perdiendo sería la infancia de sus queridos nietos. Max lo duda un poco, pero sería interrumpido por Vilgax, quien para este punto ya sería el Vilgax mamado que vimos al final de la primera temporada de la serie clásica, y que además empezaría a desplegar todas sus fuerzas armadas para asediar la guarida de Asmuth. No hay tiempo que perder, y en el lugar empieza una batalla difícil. Max usa el Omnitrix para convertirse en Ultra T y así tomar el control de uno de los robots grandes de Vilgax y usar sus armas y tecnología en contra de los otros, mientras que Tetrax y Mayax le dan ayuda al destruir a sus robots con sus armas, y Asmuth solo se queda oculto, viendo todo lo que ocurre. Pero las fuerzas de Vilgax son muy numerosas y empiezan a superar a los héroes con el pasar de los minutos. Pero el creador del Omnitrix tiene una idea. Corre hacia donde Max, quien se vuelve un humano luego de que el reloj se quedara sin energía, y entonces Asmuth salta al mismo y empieza a moverlo de forma singular, de esta forma desbloqueándole el ADN Tocustar al igual que lo hizo con Ben en la línea original. Y sí, al igual que en la serie, Max usa muy grande para acabar fácilmente con las tropas de Vilgax, pero él no arrojaría a Vilgax al vacío del espacio, sino que lo azotaría contra el piso y empezaría a golpearlo numerosas veces. Te recuerdo que una de las diferencias entre Max y Ben era que el primero no tenía muchos miramientos a la hora de acabar con sus enemigos. No por nada en una de las derrotas de Vilgax lo pegó un misil nuclear y se quedó tranquilo pensando que éste había muerto. Y en Supremacía Alienígena durante el arco de Kevin Supremo, él afirma que lo que haría en el lugar de Ben sería terminar con Kevin a toda costa. Por lo que aquí,
al tener la tan esperada oportunidad de terminar con Vilgax de una vez por todas, la tomaría. Y mientras todo el planeta comienza a tener temblores causados por los golpes de un Tokustar adulto, Vilgax sentiría como su cuerpo es aplastado una y otra vez, hasta que finalmente esté muerto de una vez por todas. El abuelo se destransforma. Va con Asmut, Tetrax y Mayax. Esta pelea hizo que sus dudas se aclararan. Este ataque de Vilgax le recordó la importancia de su trabajo, y está decidido a salir de su retiro como plomero. Pero antes, quiere ir a la Tierra. Desea ver una última vez a su familia antes de tener que despedirse de ellos por un tiempo indefinido. Asmut no entiende por qué de esto, y Max le explicaría que aunque sus hijos no lo odian, sí guardan un resentimiento contra él por no haber estado mucho tiempo con ellos, y que si va a hacer lo mismo con sus nietos, al menos desea que ellos conozcan la verdad. Después de todo, no puede desaparecer para siempre como si nada luego de que se enteraran parcialmente de su pasado como plomero. Esto hace pensar un poco a Galvan, por lo que decide terminar su autoexilio e ir con este nuevo grupo para ser testigo de las aventuras de Max Tennyson. Durante el viaje de regreso a la Tierra, Max pensó en cuáles serían las mejores palabras para decirles a sus nietos, y cuál sería la mejor forma para decirlas y así ellos pudieran entenderlo. Sin embargo, al llegar a la Tierra, la nave de Tetrax comenzó a recibir una señal bastante peculiar, las noticias de la Tierra, y le pediría a Gluto que reproduzca el video. Y aquí pueden verlo. Los Estados Unidos están siendo atacados por un hombre loco que se hace llamar Hex, el hechicero maestro, y que después de robar el libro de hechizos de Arcamada, obtuvo un poder colosal, y ya había arrasado con varias ciudades antes de llegar a su nuevo objetivo, el pueblo de Bellwood. Max no lo puede creer, su familia vive ahí. Le pide a Gluto que acelere y que debe protegerlos, y el alien Slime lo hace al notar la preocupación de Max, pero no contó con que cuando entraron a la atmósfera, Hex notó su presencia, y que derribaría la nave con un rayo de energía que lanzó desde su bastón. Por suerte, gracias a la maestría de navegación de Gluto, pudieron aterrizar a salvo. Max usa el reloj nuevamente y se transforma en XLR8 para llegar lo más rápido posible a la casa de sus hijos y familia y así asegurarse de que estén a salvo. Afortunadamente para él, ellos están bien, aunque claro, sus hijos al comienzo no lo reconocen e intentan alejarlo, y terminan siendo los nietos quienes cambian a sus padres al reconocer el logo en el pecho de la criatura. Pero en ese instante, Hex llegaría cerca del área, empezando a atacar todo lo que pudiera estar a su alcance, y Max le dice a su familia que salgan de la ciudad en cuanto antes, e inmediatamente corre a pelear contra el hechicero. Pero aquí ellos se darían cuenta de que el mago tiene una aliada, su sobrina Charmcaster, chica que lanzaría sus monstruos de roca para atacar a la familia, quienes solo pudieron correr lo más que pudieron de ese ataque. Yendo al combate, Max está teniendo dificultades para enfrentarse a Hex. Si no fuera porque la velocidad extrema de XLR8 hace que pueda evadir los ataques del hechicero, el abuelo ya habría perdido, y esto solo hace que Hex se frustre. Esta criatura con la que se enfrenta es muy escurridiza y difícil de golpear, y en su furia lanza un ataque que hace que se descuide, y le permite a Max acercarse lo suficiente para golpear al mago, y así propinarle una pequeña serie de golpes que hacen que el mago pierda uno de los hechizos de Bezel que tenía con él. Pero antes de poder noquearlo, se termina el tiempo del Omnitrix, haciendo que vuelva a ser humano en el peor momento posible, teniendo que retroceder para buscar refugio del mago, quien siente que su poder mágico se ha debilitado y cree que ese anciano se ha robado el hechizo que le logró quitar, por lo que comienza a perseguirlo para recuperarlo. No se ha dado cuenta de que el encanto cayó lejos de donde estaban. Por otra parte, la familia Tennyson sigue corriendo de Charmcaster, temiendo por sus vidas. Pero antes de ser destruidos por los monstruos de roca, un enorme trozo de cristal los salva al atravesarla a las criaturas. Son Tetrax y compañía, quienes la hacen frente a Charmcaster y sus monstruos para darle tiempo al grupo de escapar. Sin embargo, los niños no quieren irse, quieren ir a apoyar a su abuelo, pero sus padres no se lo permiten, hasta que Gwen voltea al piso y puede verlo. Un círculo con una runa inscrita en él, es uno de los hechizos que el brujo tenía en su cuello. Lo toma y trata de usarlo, pero no sabe qué es lo que hace. Sus padres le dicen que lo deje, pero en ese instante una roca cae cerca de ellos, y por el susto Gwen da un salto hacia atrás y pisa un trozo de madera que arroja una lata directo a Charmcaster, quien estaba a punto de arrojar un hechizo mortal contra Mayax, pero que se distraería por el golpecito de la lata y dispararía el rayo hacia sus propias criaturas de roca que estaban deteniendo a Tetrax, por lo que el Petrosapien se liberaría y le daría un golpe a Charmcaster que la mandaría a volar hacia donde estaba la familia Tennyson.
¡Qué gran coincidencia! Los Tennyson no podían creerlo. Pero entonces la hechicera se levanta y trata de atacarlos otra vez, pero el encanto que Gwen tiene en sus manos comienza a brillar. Y lo siguiente que ocurre es que una roca de escombro de tamaño pequeño le cae en la cabeza a Charmcaster, dándole un golpe que no la mataría, pero sí la dejaría inconsciente. Por si no te has dado cuenta, el encanto que XLR8 le desprendió a Hex y que Gwen tomó era el hechizo de la suerte. Los adultos están asombrados por la escena, pero en eso notaron algo que no habían visto por estar estupefactos por la suerte de Gwen. Querida, ¿dónde está Ben? Volvemos a la batalla entre Max y Hex. El abuelo ha logrado evadir los ataques del mago como puede, pero aún así se le ha hecho muy difícil, y por su edad ya no tiene la misma agilidad que en sus años de gloria. Está cansado, y Hex ha hecho levitar todos los objetos a su alrededor para evitar que interfieran en su siguiente ataque. Una poderosa descarga eléctrica. Max puede sentirlo, este es el fin, pero aún así trata de cubrirse, y Hex le lanza su ataque, soltando la poderosa descarga en el reloj, y así, como en alguna otra línea de tiempo alterna, la descarga causa una sobrecarga en el reloj, la cual hace que este salte del brazo de su portador, y aunque por fortuna para Max, el ataque de Hex no fue letal. Podría sobrevivir a esto si tan solo Hex no estuviera dispuesto a matarlo. El hechicero se sorprende, pero aún así, ahora no tendrá la misma suerte para salirse de esta. Vuelve a preparar su hechizo y sonríe de forma malévola. Sabe que esta vez nadie lo salvará, pero de repente, escucha un fuerte grito que lo toma por sorpresa. ¡Deja a mi abuelo en paz! Hex voltea a ver de dónde vino eso, solo para recibir de lleno el golpe de una gran criatura roja de 4 brazos. Y dicho golpe lo mandaría volando unos metros, aturdiéndolo un poco mientras este ser corre hacia Max. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Estás bien? Max empieza a despabilar y voltea a ver al ser que le habla, un Tetramant, y en su hombro, el símbolo del Omnitrix. Max gira su cabeza hacia su brazo. El ataque de Hex se lo quemó casi por completo, y ya no tiene el reloj, por lo que quien sea esta persona tomó el Omnitrix cuando el ataque de Hex se lo quitó. Pero por la fuerza de golpe, aún sigue un poco confundido. 4 brazos nota que Max está vivo, pero que aún así necesita ayuda. Pero antes de hacer cualquier cosa, escucha cómo Hex comienza a levantarse. Así que rápidamente corre con él para empezar a golpearlo, poniéndole 2 de sus manos en la banda donde tiene los hechizos de Becel, y arrancándoselos antes de dejarlo inconsciente en el piso, y entonces ir con Max para llevarlo a un lugar seguro. Pasarían algunos días después de eso. Los hechiceros serían enviados a la cárcel, y en las noticias habla de lo ocurrido. Nadie había visto quién acabó con el terror de Hex, pero el país está en deuda con ellos. Y al mismo tiempo, Max está recibiendo atención médica en un hospital, y todo está tranquilo hasta que recibe una visita. Son sus nietos, y están muy felices de verlo. Le dicen todo lo que ha ocurrido en esos días. Gwen le robó el libro de hechizos a la chica que acompañaba a Hex y está leyéndolo. También se quedó con algunos de los hechizos de Becel. No los usa todos al mismo tiempo, pero sabe que podría ser una superheroína si llegara a usar ese poder para el bien. Por otra parte, los padres de Ben le han prohibido usar el reloj, y de hecho, trataron de quitárselo utilizando sus herramientas para separarlo del brazo de su hijo, pero solo terminaron rompiendo sus cosas. Max les dice que está orgulloso de ambos, y trata de calmar a Ben diciéndole que no se preocupe. Cuando se recupere, irá a hablar con sus padres y tal vez logre hacerlos cambiar de opinión. La hora de las visitas acaba y los chicos se van. Y cuando nadie está vigilando la habitación, Max recibe otra visita sorpresa. Ese niño, su firma de ADN es muy parecida a la tuya. Eso le permite utilizar el Omnitrix sin ningún problema. Pero no te preocupes, estoy listo para quitárselo. Y cuando te recuperes de esto podré regresártelo y así podrás volver a utilizarlo. Asmut, espera. He estado pensando en estos días y creo que Ben es una mejor opción para ser el portador del Omnitrix. Estas palabras sorprenderían totalmente al Galvan. No entiende lo que Max está diciendo y comienza a creer que tal vez se golpeó muy duro la cabeza. Pero el abuelo le explicaría el por qué comenzó a pensar en eso. Que cuando vio a Ben enfrentarse a ese hechicero malvado fue algo increíble. Que en ese momento logró ver la semilla de la grandeza de su nieto. Y aparte, él ya estaba demasiado viejo para estas cosas. Al final de un largo debate, Max lograría convencer a Asmut de que le dejara el Omnitrix a Ben,
y que él se encargaría de guiar al niño para hacer florecer esas semillas, y así hacerlo un gran héroe. Y es aquí donde terminamos con esta historia. Los eventos de esta realidad, aunque cambiaron su orden, como si fuera algún tipo de mandato cósmico, esta línea tomó un orden parecido a la línea temporal Prime, aunque claro, algunas cosas eran bastante diferentes, puesto que en este universo, la familia Tennyson nunca conoció a Kevin Levin, y las raíces tendrían que cambiar sus planes para acabar con Ben, y en Fuerza Alienígena, el equipo no tendrá su aliado experto en cosas extraterrestres, pero eso considero que es una historia para otra ocasión. Así que ahora dime, ¿realmente crees que esto hubiera sido la historia si el abuelo Max obtenía el reloj en lugar de Ben? Después de hacer una pequeña investigación sobre Max para crear esta historia, llegué a la plática motivacional que Azimuth le dio a Ben al final de Fuerza Alienígena, donde le dice que su abuelo vio el potencial que Ben tuvo como superhéroe. Y la verdad, eso me hizo darme cuenta de algo. Y es que no importa cómo se guiara la historia, lo más probable era que al final, Max de alguna u otra forma decidiría dejarle el reloj y su legado a sus nietos, y decidió utilizar a Hepsi Chancaster como amenaza terrestre para así poder conectarlo de alguna forma con la línea temporal Prime. Además de que bueno, con Vilgax muerto y con toda esta historia ocurriendo en más o menos el tiempo en el que ocurrió la primera temporada, pues todavía no tenía muchas amenazas para utilizar. ¿Qué es lo que pasó con Animo, los Limax y demás villanos que no tenían que ver con el Omnitrix? Bueno, eso lo voy a explicar en un video aparte, explicando las reglas que utilizo para los What If. Por lo pronto, te invito a comentar si te gustó mi historia. Te recuerdo que también puedes comentar cómo es que tú crees que todo hubiera ocurrido. Te invito a darle like al video si te ha gustado y a suscribirte a mi canal si quieres ver más historias como esta en un futuro. Ahora me despido. Te ha hablado Striker Tennyson y nos veremos en el siguiente video. Hasta pronto, compañero, cuídate y sé una buena persona. Hasta la vista.